Tengo muchos años viviendo en esta casa. Primero fue de mis padres. Luego a su muerte yo la heredé cuando tenía apenas 20 años. Es una casa muy grande, con muchas habitaciones y baños, una sala y comedor inmensos. Además tiene un señorial jardín delantero que era la envidia de todos nuestros vecinos. Estacionamiento para varios vehículos y un patio trasero tan grande que mi madre solía dar paseos por sus caminerías en las tardes. Al fondo había una pequeña casa dispuesta para la servidumbre. Cuando mis padres murieron, la casa se me hizo demasiado grande para mí solo. Decidí entonces remodelar la casa de la servidumbre e irme a vivir allá. Siendo un joven con posibilidades económicas y una casa tan grande, no tardaron en llegar los amigos y las interminables fiestas. Mi casa solía estar llena todos los fines de semana de la más variada fauna de personajes de la noche. La mayoría de las veces no sabía ni quiénes eran. No niego que al principio me divertí mucho en estas bacanales, pero con el tiempo empezaron a cansarme y a aburrirme. Antes de la muerte de mis padres, yo no había sido un joven de andar en fiestas. Todo lo contrario, prefería estar solo en mi habitación leyendo algún buen libro o conversando por internet con amigos que había hecho en algún lugar del mundo. Un día decidí acabar con las fiestas. Busqué mi teléfono para empezar a llamar a los asiduos asistentes e informarles de mi decisión. Extrañamente no tenía ningún número de teléfono en mis contactos. Me fui a la computadora a ver si entre mis contactos de las distintas redes sociales reconocía a alguno de los asistentes a las fiestas. Para mi sorpresa, tampoco tenía contactos en ninguna de ellas. Recliné la silla hacia atrás y me rasqué la cabeza. No entendía lo que estaba sucediendo y no sabía qué hacer. Siempre me ayudó a pensar cómo era un bocadillo. Así que decidí ir a la cocina a ver qué podía encontrar. Al llegar al arco que da entrada a la cocina me detuve. Tenía una extraña sensación. No podía recordar la última vez que había comido. Igual entré y abrí la nevera. Me sorprendió verla completamente vacía. Pero después recordé la cantidad de personas que pasaban por la casa los fines de semana. No era de extrañar que estuviera vacía. Seguí pensando en la manera de comunicar que no quería más fiestas en la casa. Entonces se me ocurrió una idea. Un poco infantil tal vez, pero en ese momento no veía otra alternativa. Fui al estudio de mi madre donde siempre había materiales para pintar e hice un cartel anunciando el fin de las fiestas. Una vez que lo terminé, me dirigí a la reja de entrada para colgar. Estaba buscando la mejor posición para el aviso cuando dos mujeres mayores se detuvieron frente a la casa. Me causó curiosidad su conversación y me puse a escucharlas. Tan hermosa esta casa, da tristeza verla así abandonada. Pareciera que en cualquier momento se va a caer. No sé de qué habla esa mujer. Yo estaba viendo la casa y estaba tan hermosa y cuidada como siempre. La otra mujer comentó: bueno, después de la tragedia vivida por la familia, nadie quedó al cuidado, y al parecer no tenían herederos. Pensé yo, ¿cómo que no tenían herederos? ¿Y yo qué soy? Una de las mujeres parecía no estar muy enterada del asunto, entonces la otra le explicó. Primero el padre sufrió una extraña y larga enfermedad que lo acabó. Cuando los paramédicos sacaron su cadáver de la casa, la sábana que lo cubría dibujaba una figura esquelética. Fue un duro golpe para la esposa. Luego, el único hijo que tenían era esquizofrénico y lo tenían recluido en una pequeña casa que había al fondo de la vivienda. Nadie sabe cómo logró escaparse y en medio de su locura mató a su madre. Después subió a lo alto de la mansión y se lanzó al vacío. Su cuerpo quedó retorcido en el pavimento en una pose que no parecía natural. Por supuesto, la servidumbre abandonó la casa de inmediato. Hasta el fiel Romualdo, que había trabajado tantos años con ellos, se fue un día. Al parecer está embrujada. Hay quienes aseguran haber visto al hijo a través de las ventanas, deambulando por la casa. Las dos señoras comenzaron a caminar. Desde la cerca yo les pregunté de qué hablaban, pero pasaron a mi lado como si yo no estuviera allí. Me di media vuelta y regresé a mi casa, no sin antes gritarles: viejas chismosas, ¿cómo les gusta inventar cuentos? Entré a la casa inundado por la cólera. En el camino tiré floreros y jarrones, impulsado por mi arrebato.
Me tiré a un gran sofá que hay en el salón de la casa a rumiar mi rabia. Creo que me quedé dormido porque cuando me levanté del sofá estaba tranquilo y descansado. Pensé en darme una ducha para relajarme. Cuando entré al baño tuve la misma sensación que en la cocina. No podía recordar la última vez que me había dado un baño. Me quité la ropa y entré directo a la ducha. Después del baño me sentí aliviado, relajado y hasta feliz. Tomé los implementos para afeitarme y limpié el espejo que estaba sobre el lavamanos. Ahí me quedé no sé cuánto tiempo viendo. Estaba desconcertado. No había imagen. El espejo no reflejaba mi imagen. ¿Cómo podía ser eso? Salí del baño y recorrí la casa pasando por todos los espejos que había en ella. En ninguno me reflejaba. Salí de la mansión y fui a la pequeña casa de la servidumbre a ver si lo que estaba pasando era producto de mi imaginación. Cuando entré a la casa me sorprendió ver ahí a Romualdo. De inmediato le pregunté, ¿qué haces aquí? Él me respondió en un tono muy sereno. Hola, joven, lo acabo de ver correteando desnudo y desesperado por toda la casa. Parece que usted no entiende lo que pasa. Lo interrumpí, ¿qué es lo que debo entender? Entonces él me dijo, joven, estamos muertos. ¿Cómo voy a estar muerto? Yo sigo viviendo aquí, hago fiestas, hablo con mis amigos. Él me interrumpió tomando mi mano y llevándome fuera de la casa. No sé qué fue lo que me hizo, pero empecé a ver la casa, la mansión y el terreno abandonados y destruidos tal como decía la señora. Caí de rodillas y empecé a llorar. Romualdo me tomó del brazo e hizo que me levantara del piso. Yo lo miré como un niño perdido y le pregunté, ¿y qué se supone que hagamos ahora? Él volvió a tomar mi mano y me dijo, vamos, joven, comencemos el viaje a nuestro hogar eterno. Lucía se había encerrado en su cuarto para estudiar. Al día siguiente tenía el último examen de ese periodo. Ya quería salir de vacaciones. Ese año había sido muy exigente. Y antes de iniciar el nuevo año deseaba hacer un viaje para recuperar las fuerzas y volver con más ánimos. Ella sentía la noche un poco extraña. Estaba pesada. De esas noches en las que pareciera que los minutos nunca terminan de pasar. Además, percibía un olor extraño, que ni reconocía ni sabía de dónde venía. Pero no podía darle mayor importancia, tenía que estudiar. En otra habitación su hermana Diana veía televisión. Era su hermana mayor y ya se había graduado. Solo esperaba por una oferta de trabajo para dejar el nido y comenzar su vida independiente. Ambas estaban solas en la vieja casa de la familia. Sus padres habían salido como todos los jueves a una reunión en la iglesia a la que pertenecían. Cuando Lucía estaba más concentrada, escuchó la voz de Diana que le decía, «Lucía, ¿puedes venir a la cocina, por favor?» Aunque le pareció extraño, pues Diana sabía que ella estaba estudiando, decidió acudir al llamado de su hermano. Apenas abrió la puerta de su cuarto, sintió mucho frío. Cosa extraña para esa época del año cuando las noches son tan calurosas. Mientras caminaba por el pasillo que lleva a la cocina, el silencio reinante le pareció extraño. No se oía el ruido del televisor en el cuarto de Diana. Tampoco se percibían los movimientos de su hermana en la cocina. No se oían los grillos ni los ruidos normales de las noches en aquel lugar donde vivía. Empezó a sentirse inquieta con la situación. Al entrar a la cocina quedó petrificada. El cuerpo de Diana estaba tirado en el piso. Estaba toda ensangrentada. El ligero vestido que llevaba estaba desgarrado. En su cuerpo se podían ver horribles heridas. Parecía que parte de sus carnes habían sido arrancadas a pedazos. Desesperada por la aterradora escena, Lucía se agachó frente a su hermana y tomó su cabeza entre sus brazos. Diana, agonizando y con su último aliento, le preguntó, «¿Tú también la oíste?» Cuando los padres llegaron a la casa, la encontraron vacía. Ambas habían desaparecido. No había ni rastro de ellas, ni pista de lo que había ocurrido. Han pasado 2 años.
Unos padres inconsolables aún buscan a sus hijas que parecen haberse desvanecido en el aire. Si esta noche oyes a alguien llamándote desde la cocina, no vayas. Enciérrate en tu cuarto hasta el amanecer. Han pasado 30 años. Hoy es jueves, el tercer jueves de este mes. Estoy en el salón sentado en un sofá. Mi casa, como la de mis padres, es lúgubre y gris. Mi hijo está en su habitación durmiendo. Lo acabo de constatar. Espero que mi esposa baje de nuestra habitación con el bolso de viaje. Estoy pensando en mi infancia y en la manera en que todo esto comenzó. Tuve una infancia infeliz. Mi casa era un lugar lúgubre. Jamás tuvimos visitas. Nunca conocí a mis familiares, ni abuelos, ni tíos, ni primos. Las pesadas cortinas de las ventanas siempre estaban cerradas. No recuerdo que alguna vez entrara a mi casa la luz del sol. Los únicos momentos felices que tenía era cuando iba a la escuela. Luego de eso era llegar a la casa y seguir una vida oscura y silenciosa que me imponían mis padres. Debo aclarar que jamás me maltrataron, pero las reglas eran claras y estrictas. Si alguna vez me salía del carril, el castigo era pasar todo un mes sin ir a la escuela, mi único desahogo. Fui hijo único, lo que hacía mi vida aún más triste y apagada. Siempre pensé que fui un hijo no deseado. Mis padres eran dos personas muy extrañas. Prácticamente no se hablaban entre ellos. Se dirigían la palabra lo mínimo indispensable con frases cortas, o si era posible, con monosílabos. La única foto que había en mi casa era la de su matrimonio. En ella se veían muy jóvenes, casi adolescentes, pero sus caras eran inexpresivas, como si solo estuvieran cumpliendo un trámite. Nunca supe sus edades o el tiempo que llevaban casados. Para el momento de los hechos que les voy a relatar, yo calculo que ambos estaban cerca de los 50 años. Para nosotros, todos los días eran iguales. Un monótono repetir de una rigurosa y agobiante rutina que nunca y bajo ningún concepto cambiaba. Ni siquiera en Navidad o en mis cumpleaños. Tuve juguetes, sí, pero nunca me los regalaron. Me daba la impresión de que siempre estuvieron allí. Mis padres eran rutinarios hasta para sus salidas. El tercer jueves de cada mes y una vez cumplidas las tareas del hogar, mis padres salían. Yo suponía en aquel tiempo que iban al cine o a algún bar a tomar unos tragos. Lo que me extrañaba es que siempre llevaban un bolso de viaje. En mi mente infantil tenía el secreto temor de que algún día me abandonarían. Pero no fue así. Siempre regresaban pasada la medianoche. Durante mi niñez nunca objeté la forma de ser de mis padres o sus costumbres en la casa. Pensaba que todo era normal. Pero una vez llegada la pubertad comencé a hacerme preguntas, a tener curiosidad. Veía la vida que llevaban mis compañeros de clases. Parecían felices. Los oía hablar de las fiestas a las que iban o de las chicas que les gustaban. Todos los lunes llegaban contando lo que habían hecho el fin de semana. En esas conversaciones, yo nunca tenía nada que decir. No había ido a ningún lugar. No había hecho nada especial. Un jueves que mis padres habían salido, yo me quedé despierto terminando una tarea. Ellos llegaron cerca de las 12:30. De inmediato apagué la luz de mi cuarto y me acosté en la cama como si estuviera durmiendo. Cuando pasaron por el pasillo que da a su habitación, escuché a mi padre decir con cierta preocupación: «Tenemos que ser más cuidadosos. Casi se nos olvida el cuchillo, y esa es tu responsabilidad». «Lo siento, prometo estar más atenta», respondió mi madre. ¿Para qué querrían mis padres un cuchillo en una salida que yo suponía que era para divertirse? Durante varias noches en la cena yo notaba como mi padre veía a mi madre con una mirada recriminadora, a lo que ella bajaba la cabeza. Por supuesto, yo no me atrevía a preguntar, por lo que en mi mente se dibujaban las más variadas especulaciones. Llegué a pensar que esa noche habían ido a algún restaurante y decidieron robarse los cubiertos.
Pero esa era una idea tonta e inocente de mi parte. Me obsesioné. Quería saber qué pasaba el tercer jueves de cada mes con mis padres. ¿Qué hacían? ¿Dónde iban? Comencé a pensar de qué manera podía averiguar lo que hacían sin que ellos se dieran cuenta. Después de mucho darle vueltas, decidí que me escabulliría de la casa y me metería en el maletero del carro. De allí en adelante ya pensaría en qué hacer. Llegó el jueves. Mis padres se aprestaban para salir. Entonces abrí con mucho cuidado la ventana de mi cuarto y bajé por la armazón de madera que daba soporte a una enredadera. Abrí el maletero y me metí dentro. A los 5 minutos oí a mis padres entrar al carro y cerrar las puertas. El auto se puso en marcha. Yo iba en el maletero asustado y emocionado. Era lo más alucinante que había hecho en toda mi vida. Rodamos cerca de 1 hora y media, por lo que deduje que habíamos salido de la ciudad. Por fin el carro se detuvo. Me di cuenta que estábamos en algún lugar alejado por el silencio. Pude escuchar con claridad a mis padres bajándose del carro y sus pasos mientras se alejaban caminando. Cuando me sentí seguro, alé el pistillo de seguridad. La tapa del maletero se abrió y yo la levanté lo suficiente como para salir de allí. Una vez afuera, miré a mi alrededor. Estaba en el estacionamiento de un motel de paso. A lo lejos pude ver a mis padres caminar por un largo pasillo externo lleno de puertas y ventanas. Mi padre llevaba colgado al hombro el bolso de viaje. Entraron a una habitación. Quedé atónito y hasta un poco decepcionado. Manejar 1 hora y media para venir a un motel. No lo pueden hacer en su casa el día que quieran. Un par de minutos después los vi salir. Por un momento los perdí de vista mientras me escondía de ellos y no pude ver qué dirección tomar. Entonces se me ocurrió algo descabellado. Entraría a la habitación. No sé qué haría allá adentro. Una vez que entrara, lo decidiría. Se me hizo muy fácil entrar al cuarto. La seguridad de esos moteles deja mucho que desear. Me bastó con mi tarjeta del banco y un poco de maña. Adentro no había nada especial. Una cama, una silla, una pequeña mesa, un televisor encadenado a la pared, una alfombra que ya no se podía saber qué color era y un baño pequeño y básico. Sobre la mesa estaba el bolso de viaje de mis padres. No me pude resistir y lo abrí. Quedé petrificado con el contenido. Dentro había un envase de 1 galón de cloro, 2 botellas de desinfectante en aerosol, varios paños y esponjas, un cuchillo grande, una sierra, 2 mandiles con pechera, 2 pares de guantes de hule y varias bolsas grandes de basura de las negras. Mientras observaba atónito el bolso, oí los inconfundibles pasos de mi padre acercándose a la habitación. No tenía oportunidad de salir de allí sin ser descubierto, por lo que decidí esconderme en el closet. A través de la puerta de romanilla podía ver toda la habitación. Mis padres entraron, pero no venían solos. Los acompañaba una joven de unos 18 o 19 años. Por la forma de vestir y de comportarse, deduje que era una prostituta. Me lo confirmó mi padre cuando sacó dinero de su cartera y se lo entregó. Entonces mi madre se sentó en la silla. Mi padre hizo lo mismo, pero en la orilla de la cama. Y por primera vez lo vi sonreír mientras le decía a la chica, «Baila para mí». La joven comenzó un baile sensual y poco a poco se fue quitando la ropa. Mi padre la veía embelesada. Mi madre, del otro lado de la habitación, permanecía sentada en la silla viendo todo con una mirada indescifrable. Cuando la mujer estuvo completamente desnuda, mi padre se paró de la cama y se puso detrás de ella. La chica seguía bailando y contorsionándose pegada al cuerpo de mi padre. Luego de un rato, mi padre sacó el cinturón de su pantalón y en un rápido movimiento lo pasó alrededor del cuello de la joven y de inmediato comenzó a apretar. La mirada de mi padre en ese momento jamás la he podido sacar de mi mente. Era malvada, diabólica. Dentro del closet yo luchaba con el miedo que sentía. Trataba de controlar los temblores de mi cuerpo y la respiración agitada. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que ellos podían oírlo. En la habitación, mi padre seguía apretando el cinturón al cuello de la joven. Ella peleaba con todas sus fuerzas. Pero mi padre era tan grande y fornido, y ella tan menuda, que no tuvo oportunidad.
Luego de un rato, la chica desfalleció. Mi padre la puso con delicadeza sobre la cama. Quitó el cinturón de su cuello y se quedó viendo a mi mano. Ella, luego de unos segundos, se paró de la silla y de un salto se abrazó a mi padre y se dieron el más desenfrenado de los besos. Casi parecía que querían comerse el uno al otro. Luego se acostaron en la cama al lado del cadáver de la mujer y comenzaron a desnudarse salvajemente el uno al otro. Nadie quiere ver a sus padres haciendo el amor, por lo que me senté en una esquina del closet a esperar que todo pasara. Comenzaron los gemidos. Tapé mis oídos, no los quería escuchar, pero estos iban en aumento. Llegó un momento en que ya no eran suspiros, parecían el gruñir de unas bestias peleando. Yo temblaba de miedo dentro de mi escondite. Debo haber pasado allí cerca de una hora oyendo sus gañidos, a los que se les sumaban eventuales golpes, a veces contra la cabecera de la cama, otras contra la pared. Entonces vino lo más espeluznante. Al terminar, mi madre lanzó un agudo y largo aullido que me hizo sentir que taladraba mis tímpanos. Luego, silencio. Un silencio sepulcral. Unos minutos después, comencé a oír movimientos en la habitación. Mis padres iban de un lado al otro frenéticamente y haciendo algo que yo no podía identificar. Pero no me atrevía a ver. Tenía el terror de ser descubierto allí. Temía por las consecuencias después de ser testigo de lo que había pasado. Oí a mi madre decir, métela en las bolsas. Poco después los sentí salir de la habitación y cerrar la puerta detrás de ellos. Entonces me atreví a salir. Contrario a lo que me imaginaba, la habitación estaba en perfecto orden. Todo estaba muy limpio, mejor que cuando entré. Me apuré en salir de allí. Iba pensando en la manera de regresar a casa. Ni siquiera sabía dónde estaba. Pero mis sorpresas aún no terminaban. Vi a mis padres dirigiéndose al bosque con 2 bolsas en las manos. Deduje de inmediato que eran los restos de la chica. Me quedé un instante viéndolos cómo se internaban en el bosque. No podía creer lo que había presenciado. Mis padres acababan de asesinar a una mujer y después hicieron el amor de manera desenfrenada. Todo parecía una pesadilla. Entonces me espabilé y pensé, la única alternativa que tenía era llegar al carro y volver a meterme en el maletero para regresar así a casa. Esperé que se terminaran de internar en el bosque y me dirigí al carro a toda prisa. Logré meterme en la cajuela justo antes de que ellos regresaran. Cuando llegamos a casa yo me quedé en el maletero un tiempo prudencial. Quería esperar que ellos estuvieran dormidos para poder entrar sin que me vieran. Pasó media hora y consideré que era un buen momento para salir. Iba caminando hacia la casa muy despacio y sigiloso. Todo estaba apagado, me sentí seguro. Subí por la armazón de madera hasta mi habitación. Cuando entré, las luces se encendieron de inmediato. Mi padre y mi madre estaban parados en el marco de la puerta. Mi padre me miraba fijamente. Después de un rato me señaló con los ojos la cama. Entendí la orden y me senté en ella. Después de los más angustiantes segundos que he vivido, mi padre me dijo en tono seco, ya sabes nuestro secreto. A partir de hoy será el tuyo. En un par de años, cuando termines tu desarrollo, la bestia que está dormida en ti despertará. Entonces te tocará buscar una compañera y serás como nosotros. Han pasado 30 años. Hoy es jueves, el tercer jueves de este mes. Suscríbete.